En el tercer punto de esta unidad vamos a ver cuál fue la doctrina y la praxis de la Iglesia antigua sobre la indisolubilidad del matrimonio. Los padres y los escritores eclesiásticos de los primeros tiempos testimonian una doctrina y una práctica concordante con la interpretación de los dos preceptos evangélicos que comentamos precedentemente, el que prohíbe el repudio y el que prohíbe el posterior adulterio, el posterior matrimonio que se consideraría adulterio. El contexto de la iglesia original es el de la cultura mediterránea del siglo I, donde existían leyes civiles para el divorcio, y es en ese contexto donde la doctrina sobre la indisolubilidad viene desarrollada y expuesta. Primero vamos a ver la prohibición global del repudio y aquellos casos en los que se consideraba lícito. El repudio en la Iglesia, lícito para la ley civil, se considera prohibido por ley divina, por la inseparabilidad del matrimonio. Este es el principio general. Así lo destacan Orígenes, San Juan Crisóstomo, San León Magno, San Ambrosio y Lactancia. Pero existen algunos casos de legitimación del repudio. Así en el Pastor de Hermas del siglo II se señala que en caso de adulterio el repudio es lícito e incluso obligatorio para no ser cómplice, ¿sí? En el caso de que no se arrepienta el cónyuge adúltero. Pero la prohibición de una nueva unión tras el repudio se mantiene. Si no, si hay una nueva unión, se consideraría adulterio. Y si se arrepiente el cónyuge adúltero, el otro debe recibirlo. También se señala que no muchas veces. En el mismo sentido, el Concilio de Elvira del año 306, San Jerónimo y Asterio, obispo de Macea, en el Ponto, año 380-390. San Agustín no habla de obligación de repudio como los anteriores, sino de autorización. Luego, sin embargo, una de sus retractaciones dice que no tuvo en presente lo que dice Proverbios 18:22, qui tenet adulteram stultus impius est, el que mantiene a la adúltera o sigue con la adúltera o tiene una esposa adúltera es estúpido y un impío. Sobre la obligación del repudio del cónyuge deshonesto, los cristianos coincidían con las costumbres de los hebreos y paganos. En esto la costumbre era igual para los hebreos y para los paganos que lo que indicaba la obligatoriedad o el consejo del repudio o la autorización del repudio en los cristianos. Los griegos eran muy severos con el adulterio de la mujer y el marido tenía obligación de repudiarla bajo pena de infamia y pérdida de los derechos civiles si no lo hacía. También, en caso de que fuera descubierta infraganti, la mujer adúltera era muerta, tenía pena de muerte en el acto. Los romanos, en tiempos del imperio, con la Lex Iulia de Adulteris del 18 a.C., también consideran que si el marido no acusaba públicamente a la mujer adúltera previo al repudio, incurría en el delito de lenocinio. También los hebreos presentan como un deber el repudio de la mujer adúltera. Pero como manifiesta San Jerónimo, para los cristianos había igualdad entre el hombre y la mujer. Si las leyes civiles eran muy permisivas para los hombres, para el hombre, tanto para los romanos, griegos o hebreos. Se preguntan también, en el caso de Orígenes, ¿por qué
la falta de fe, la incredulidad, no es causa justificada de repudio, siendo un pecado más grave que el adulterio. Orígenes dice que Jesús no previó otro motivo más que el adulterio como causa que justifica el repudio. Y San Juan Crisóstomo toma lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 2 y 13. Si tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y explica que la incredulidad no afecta a las relaciones conyugales en sí mismas. En cambio, el adulterio incluye el cuerpo. Y si se une a la mujer adúltera, el marido se hace un cuerpo con ella. Se hace partícipe entonces de su suciedad, dice. Veamos el segundo punto, la prohibición del matrimonio después del repudio. En esto se diferenciaban los cristianos de los paganos y de los judíos. El inocente no puede pasar a otras nupcias, por más que sea inocente, y así deja una puerta abierta al arrepentimiento del culpable. Son numerosísimos los testimonios, el pastor de Hermas que ya citamos, San Justino, Atenágoras, Clemente de Alejandría, San Basilio de Cesarea, Orígenes, San Juan Crisóstomo. Estos dos últimos hablan de disolución del matrimonio en caso de adulterio, pero en el sentido de quebranto de la alianza conyugal y de separación, ¿sí? Que no quiere decir que el vínculo matrimonial dejaba de existir y se podían encontrar nuevas nupcias. San Ambrosio, San Jerónimo también hablan de esta prohibición del matrimonio después del repudio. Las segundas nupcias en todo caso se consideraban adulterio, por más que estuvieran permitidas por las leyes civiles. También el canon 9 del Concilio de Elvira del año 306 habla de que la mujer repudiada y vuelta a casar no puede recibir la comunión. San Basilio, hablando ya más de la praxis que de la doctrina, dice que aunque el Evangelio ponía en pie de igualdad al marido y a la mujer, en la iglesia de Cesarea de Capadocia se era más riguroso con las mujeres. El marido que repudiaba a su mujer y se unía con otra tenía 7 años de penitencia canónica, que eran los mismos de la fornicación, mientras que la mujer tenía 15 años de penitencia canónica, que eran los propios del adulterio. Incluso se toleraba que al marido abandonado y a la mujer que pasaba a convivir con él, para no exigirle siquiera penitencia canónica, se lo consideraba que vivían en un concubinato. De todas maneras, no se consideraba que fuera un matrimonio, pero había una clara tolerancia. San Inocencio I prevé habla de la excomunión que se debería dar a aquellas que vuelven a casarse, a los que vuelven a casarse, varón o mujer. El Concilio de Cartago del año 407 prohíbe las nupcias después del repudio y solicita una ley imperial, solicita a las autoridades civiles que dicten una ley acorde con esta prohibición. San Agustín, en De Coniugis Adulterinis, habla de que el hombre y la mujer están en pie de igualdad respecto de esta obligación. La mujer no tiene dominio en su cuerpo sino el varón. Asimismo, el varón no tiene dominio en su cuerpo sino la mujer, dice citando a San Pablo. Y queda claro entonces que si no tienen dominio en su cuerpo, cometen adulterio por haber un matrimonio válido previo. E invita al arrepentimiento y a acoger nuevamente al cónyuge adúltero arrepentido. En el siglo IX, Igmaro de Reims y la decretal de Juan VIII, del año 877, que tienen los dos mucha importancia en la praxis del derecho canónico, hablan en los mismos términos de prohibición de un segundo matrimonio luego del repudio, so pena de considerarlo adulterio, ¿no?
La única voz discordante es el anónimo denominado Ambrosiaster, como si fuera de San Ambrosio, atribuido falsamente a San Ambrosio, que justifica al marido inocente basándose en la primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 7, dice que el varón sí puede volver a casarse, ella no. Es una voz aislada. Algunas traducciones de Epifanio también interpretan algún escrito de Epifanio en el sentido de autorizar un segundo matrimonio, pero se contradice con las propias citas del Nuevo Testamento que traen esos escritos de Epifanio, en las que siempre se alude al segundo matrimonio de viudos, no de personas que hayan dado un libro de repudio. Si bien la doctrina es clara, la praxis en algunos lugares de Occidente en los primeros siglos fue equivocada. En la evangelización de los celtas, de los eslavos y de los germánicos existieron praxis tolerantes de algunos misioneros. Algunos hablan de que el adulterio es equivalente a la muerte y que por lo tanto puede volver a casarse. Esto, por ejemplo, es recogido en unas praxis supuestamente atribuidas a San Patricio entre los celtas de Irlanda, pero en esa misma praxis se contradice porque hay otros lugares de la misma en la que habla claramente de que no es válido un segundo matrimonio. A fines del siglo XI la reforma gregoriana ya está firme y la indisolubilidad está arraigada en las costumbres de la Iglesia Católica en Occidente. Trento finalmente condena a Lutero, que acepta la disolución del matrimonio. Pero vamos a ver la praxis y la doctrina de las iglesias de Oriente. La praxis no era tan clara como en Occidente. Algunas iglesias no penalizaban el matrimonio después del repudio, sin decir nada tampoco sobre la validez de la segunda unión. No se dice que fuera un matrimonio válido, pero no se penalizaba ese segundo matrimonio. Justiniano, en el ámbito civil, redujo las causales de divorcio y abolió el divorcio consensual, pero después Justino II lo reintrodujo y en el siglo VIII finalmente fue eliminado también. Pero bueno, permanecían ciertas causales de divorcio, y en el siglo X el emperador León VI hace obligatoria la bendición sacerdotal para la validez del matrimonio civil, así que se unifica el matrimonio civil con el canónico, y luego se hace la compilación jurídica de derecho civil y eclesiástico, que se llama basílica, que admite el divorcio. Entonces, algunos entienden que la Iglesia bizantina se plegó a la legislación imperial, otros se justifican en escritores del primer siglo refiriendo a la salvedad de Mateo tanto a la prohibición del repudio como al posterior matrimonio, como habíamos visto antes, que era posible una interpretación literal sin tener en cuenta el conjunto de las otras citas evangélicas y de las cartas paulinas, que daba a interpretar que esa excepción de la que hablaba Jesús en caso de adulterio por meía era tanto una excepción para la prohibición del repudio, así que se permitía el repudio, como para la prohibición del segundo matrimonio considerándolo adulterio, es decir, que se permitiría un segundo matrimonio.